El siguiente bloque es auspiciado por Carnicería Lo de Rodrigo. Llega el fin de semana y no hay nada mejor que compartir un buen asado con tu familia y amigos antes de ir a la cancha a ver el club de tus amores. Pero claro, Carnicería Lo de Rodrigo tiene la carne con la mejor calidad, como la del número 10 de tu equipo, y encima al mejor precio. Sus sucursales se encuentran en Castelar Sur, precisamente en William Morris 2898, Barrio San Juan, y William Morris 3558, Barrio Marina. Carnicería Lo de Rodrigo, sponsor oficial de 3 Estrellas. Volvemos con más fútbol con 3 estrellas y tenemos la participación estelar. Hoy un invitado, estamos con Nahuel Runca, quien cubre a Vélez para el medio Ojo de Halcón. Estamos con mucho gusto de recibirte en nuestro medio. Nahuel, ¿cómo estás? Muchachos, el placer de saludarlos. Una muy buenas noches para ustedes y para todos los que nos estaban escuchando. Bueno, como bien decíamos, cubrís el día a día de Vélez, un club que hoy está pasando por un momento difícil, quizá de los peores de los últimos 15 años. Bueno, comenzar primero con la noticia quizá más importante del día, que es que Prato se desvinculó de la institución. Sí, ya venía haciendo un tira y afloje bastante fuerte con Prato, con las últimas direcciones técnicas del club, hablando por supuesto del lado de primero el cacique Medina, luego con Ricardo Gareca, ahora con Marcelo Bravo, de manera interina. Ya vamos a estar adelantando un poco más en eso, pero ya viene siendo un tira y afloje bastante importante también con la gente. Prato y el hincha de Vélez es una situación ya que se torna tóxica. Pensemos que el primer ciclo de Prato fue muy exitoso en cuanto a estadísticas y en lo que volvió a Vélez sumó en 75 partidos 4 goles. Entonces no es una cifra muy buena para un delantero de la talla de Prato, y menos en un club con una necesidad tan imperiosa de sumar puntos y por supuesto de sumar goles como lo tiene Vélez en este preciso instante. Entonces, en ese aspecto pueden haber dos visiones con respecto a la salida de Prato en Vélez. Primero, el haberse dado cuenta de que quizás la nafta no le estaría dando, que no estaría teniendo un buen presente, y la mejor manera de sumar para él es yéndose del club. La otra visión es, como ha pasado también con otro sector de hinchas de Vélez, de pensar que es un cobarde y de que directamente abandonó el club a la primera de cambio en cuanto las papas empezaron a quemar. En eso está dividido el club, en esas dos corrientes de pensamiento, el club un poco que se divide en ese aspecto. Sí, que de hecho, como mencionabas recientemente, la primera etapa de Prato fue muy buena y cuando volvió yo creo que tuvo los primeros meses un saldo positivo porque llevó a Vélez a jugar una semifinal de Copa Libertadores, dejando afuera ni más ni menos que a River, y que creo que estaba pasando por su mejor momento. Vélez después no lo pudo replegar en el campeonato local, que también en el 2022 fue un año muy malo para Vélez en cuanto hablamos del campeonato argentino, y lo ha trasladado a este año. Recordemos también, como bien lo remarcás, Seba, y es que al mismo tiempo que Vélez comenzó a repuntar en torneos internacionales, en Copa Libertadores, llegando a las semifinales, finalmente cayendo con el posterior campeón Flamengo, en ese mismo campeonato Vélez termina en el puesto 26 de 28, nada más por detrás de Talleres y Lanús. En el torneo local, Vélez hace mucho tiempo, por lo menos 2 años, que viene sin hacer un papel ni siquiera destacable. Pensemos que la última campaña en la que pudo haber sido destacable es la campaña que hizo Mauricio Pellegrino en el año 2021, habiendo hecho 70 puntos entre los dos torneos. En ese aspecto, desde ese punto que Vélez no compite en el fútbol argentino. Nahue, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan cierto es sobre los rumores de que Lucas Prato es uno de los principales responsables de romper la unión del grupo?
Ese es otro de los grandes y fuertes rumores, Mati, de lo que está sucediendo también. Pensemos esta semana de Vélez con una suerte de cronología, ¿sí? Hace unos días, más precisamente el miércoles, Vélez juega con Tigre en Victoria, pierde, y hay un grupo de juveniles que fueron a un popular boliche en la ciudad de Buenos Aires. El desencadenante de este suceso fue una arenga en el entretiempo de Lucas Pratto que a los juveniles no les gustó nada. En ese aspecto se formó esa separación. Al día siguiente en el entrenamiento hubo un reto por parte de los dirigentes, de los referentes, es decir, los Pratto, los Gianetti y los Jara, que terminaron por separar al plantel por un lado y por el otro. Lucas Pratto, luego de esto, fue separado del plantel junto con Gianetti y con Jara, que al día siguiente no se presentaron a entrenar. El domingo, cuando los hinchas se autoconvocan a la Villa Olímpica, para el entrenamiento de Vélez, salta la noticia del Gallego Méndez, salta también que Lucas Pratto al día siguiente va a rescindir su contrato y saltan muchas otras más noticias también. Pratto hace varios meses que viene siendo un líder negativo en el club y creo que eso también desencadenó a la Secretaría Técnica, conducida por Cristian Bacedas, a la comisión directiva y al hincha, y supongo también que al mismo Pratto, a determinar este final tan trágico por la puerta de atrás para uno de los delanteros que supo ser campeón con la azulada en el pecho. Nahuel, algo que estuve viendo durante los últimos partidos de Vélez es que, en cierta forma, a los referentes, justamente lo que hace Pratto en la arenga, le echa como las papas ardiendo a los juveniles, ¿no? A los Prestiani, a los Julián Fernández, y en cierta forma la gente se las termina agarrando con ellos. ¿Cómo crees que se vive ese panorama de los juveniles teniendo que dar la cara y que termina todo explotando el fin de semana? Creo que eso es también lo que se le reclama mucho a los referentes, el tener que darle la responsabilidad entera a los chicos, a los Prestiani, a los Cabrera, a los Garayalde, de decir, bueno, vos tenés que hacerte cargo de esto porque justamente sos un pibe, porque también sos parte del club. Pero claro, ahí es donde los juveniles empiezan a pensar, bueno, pero ustedes que son los más grandes, ustedes los Pratto, los Gianetti sobre todo siendo el capitán, Pratto sobre todo siendo uno de los jugadores con más experiencia, que incluso ya tuvo un ciclo en la entidad de Liniers, en ese aspecto, ¿dónde están ellos? También es eso, la falta de referencia que tienen los referentes del plantel para con los juveniles, en lugar de darle la oportunidad también de apadrinarlos un poco, de apoyarlos en los errores y de marcarles un poco las cosas buenas que hacen, así como corregirles las malas. En este caso, los referentes del plantel son los que un poco los mandan al frente a los juveniles de Vélez. Se dio, por ejemplo, también en el partido ante Racing, un partido lleno de polémicas, en las que, si bien Diego Godín, uno de los referentes del plantel, estuvo todo el partido reclamando al árbitro durante los 90 minutos, de Lucas Pratto nadie dijo nada, de Lautaro Gianetti nada tampoco. Los que fueron a reclamarle luego el partido fueron Lenny Lobato, Gianluca Prestiani y Nicolás Garayalde, que al final le terminó haciendo un gestito a la cámara, el cual al final terminó sin ser sancionado. Pero en ese aspecto me parece también que es el quiebre del vestuario que viene ya hace varios meses, puertas adentro en Vélez. Bueno, los rumores afirman que hubo una pelea, no solo verbal, sino física, justamente de parte de Pratto con los juveniles, justamente por lo que decís vos, de lo más chicos que quizá en cierto punto no están comprometidos al 100% con la causa, porque salen de noche, porque no se entrenan, porque llegan tarde justamente al entrenamiento. Pero yo coincido en que Pratto, en este caso como referente, tiene que dar el ejemplo y acompañar a los juveniles, y si hace falta retarlos, ¿por qué no? Para llevarlos por un buen camino
y en sí porque es un equipo y tienen que tirar todos para el mismo lado. Pero Prato, dentro de la cancha, no demuestra lo que debería demostrar justamente un referente y más por las características que tiene él, que es adentro de la cancha es un luchador que corre todas las pelotas y no deja una por perdida. Pero el nivel de Prato no ha sido el mejor de los últimos tiempos. Incluso, Seba, perdón que interrumpa, creo que lo que terminó de romper la relación Prato con la gente fue el gesto que hizo después de convertirle el gol a River, ¿no? Ese fue el factor que termina por darle un poco la derecha a los anti-Prato, entre comillas, si se quiere denominar de alguna manera ese sector que estaba ya cansado de las flojas actuaciones, así como también las polémicas declaraciones de Lucas Prato siendo uno de los capitanes, de decir, bueno, entonces capaz no tienen tanto de error los que están empezando a criticar el nivel de Prato, porque uno le dice a Prato que no corre las pelotas, que el nivel del mismo jugador es flojo, no se entiende lo que hace, juega bien los primeros 2 partidos de un nuevo DT y luego empieza a ser el mismo Prato del DT anterior. Un jugador poco comprometido, digamos, ¿no? En ese sentido, en el sentido del compromiso, es que los detractores de Prato empiezan a empezar a decirle a los no detractores de Prato, a los que están del lado de Prato, entonces, si te hace gestitos, entonces, ¿por qué seguís bancando a un tipo que te falta el respeto a vos como hincha? Siendo que vos sos el que paga la cuota todos los meses y capaz que en algún momento te cuesta. Bueno, Nahue, te quería preguntar sobre el nuevo entrenador de Vélez. ¿Cuándo firma? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay enojo de la parte de la dirigencia de Unión? ¿Estás de acuerdo con los términos que tuvo la dirigencia de Vélez? La dirigencia de Vélez ya no vamos a escondernos, me parece que es uno más de los flojos manejos, de las flojas maneras que tiene Sergio Rapizarda y compañía. No ha estado bien, por supuesto, las maneras me parece que no son esas. Tampoco se puede negar de que no es la primera vez que pasa en el fútbol argentino de que un club va a buscar un entrenador con trabajo. Entonces creo que no es la primera, ni creo que vaya a ser la última vez en la que un caso como este se dé. No sé si hablamos también de, por ejemplo, el caso que ha pasado en San Lorenzo, pasó en 2 ocasiones, con Caruso Lombardi, así como después con Diego Dabove. Luego, si no recuerdo mal, Boca hizo lo mismo en 2006, con Russo y Vélez justamente. Entonces, me parece que no es una situación poco familiar para el fútbol argentino. Obviamente, como hincha y como espectador del fútbol argentino, uno piensa que no está bien, pero al final son cosas que se dan. Uno puede estar más o menos de acuerdo con las formas, y también la realidad es que acá lo que influyó mucho, y me parece que es lo que esperanza un poco al hincha de Vélez, es el cariño que siente el mismo Sebastián Méndez para con el club, y por eso es que él asume un fierro tan caliente como lo es el Vélez de 2023, no un Vélez que hoy por hoy, tras lo que fue el triunfo del Grano ante Banfield, comparte zona de descenso con el Taladro. Méndez se hace cargo de este fierro caliente pura y exclusivamente por el amor que tiene por el Fortín, que ya lo dijo ya hace varios años. Si él incluso estuviera dirigiendo el Real Madrid, si le levantaban el teléfono de Vélez, él se levantaba, agarraba sus cosas y se ponía al uso del DT. Es un compromiso que él, como hincha, ya lo tiene hace ya muchos años. Entonces, ahora se dio en un proceso en el que él en Unión venía muy bien, de los últimos 15 puntos ganó 13, y en ese aspecto me parece que la llegada del gallego a Vélez, creo que al hincha un poquito sí que lo ilusiona, no solo por el amor, sino por las cosas bien que estaba haciendo en el conjunto de Santa Fe. Bueno, igualmente, si hablamos de culpables, yo creo que también vamos a hablar del hombre de traje, le ponemos nombre y apellido, Cristian Bragarnik, ¿no? Que viene ahora a Vélez a hacer su intento número 400 millones, que intentó convertir al Elche en el nuevo Real Madrid, y es el equipo trampolín de la Liga Española, un hombre que sigue hundiendo la imagen del fútbol mexicano, al menos en nuestro país y para el resto del mundo. ¿Qué visión o cómo se ve para el hincha de Vélez y para el socio más que nada la mano que está metiendo Bragarnik en esto?
Arranquemos por el lado de que ya es de público conocimiento, Cristian Bragarnik es hincha confeso de Vélez. En ese aspecto, creo que ni siquiera el hincha, el socio más optimista puede ver algo bueno de esto. Ya Bragarnik hace unos años metió mano en Vélez, hizo llegar a 2 jugadores. En su momento hizo llegar a Leandro Fernández desde Independiente. Uno de sus jugadores representados estaba en el plantel actual de Vélez, que es Walter Bou. Y en ese aspecto el hincha no está de acuerdo. Si bien desde la Secretaría Técnica niegan rotundamente de que Cristian Bragarnik vaya a manejar el fútbol profesional, fue el mismo Cristian Baceas en la manifestación de la Villa Olímpica que le dijo a los socios, a los hinchas que se manifestaron, que algo iba a tener que empezar a ver Bragarnik en la formación del fútbol profesional. En ese sentido, hay algo raro. El hincha no le cierra la llegada de Bragarnik, aunque sea desde afuera para financiar los fichajes que vaya a hacer el elenco de Liniers. Al hincha no le cierra porque es justamente esto que ustedes dicen. En la mayoría de clubes en los que él intervino financieramente, bien, no le fue. Belgrano en su momento descendió. San Martín de Tucumán en su momento descendió. San Martín de San Juan descendió. El Elche descendió. Ferro no ascendió. La Liga Mexicana es floja. En ese aspecto el hincha de Vélez no está para nada ilusionado con la llegada de Cristian Bragarnik. Ya empezaron a sonar varios jugadores bajo la representación del mismo Bragarnik que al hincha de Vélez no le gustaron absolutamente nada. En el único lugar donde, si se quiere, le fue bien fue en Defensa y Justicia. Y el resto, poco y nada podemos decir. Y aparte yo recuerdo un dicho de él, que él dijo de un club que yo no sería dirigente si era de Vélez, porque soy hincha. Ahí te das cuenta que le falla su propia palabra, ¿no? También, eso también, totalmente. Y también la falta de palabra, me parece que es algo que el hincha de Vélez viene sufriendo desde hace muchos años y me parece que no tengo que dar el nombre para que me entiendan de lo que estoy hablando. Sí, se entendió perfectamente la indirecta que viene de un apellido familiar en Vélez. Pero volviendo con el tema de la llegada del gallego Méndez, hay algo que yo quiero destacar. Hay 2 posturas frente a este hecho. Por el lado de Unión, a ver, Méndez tampoco tenía un sentido de pertenencia con el equipo santafesino, porque tan solo estuvo 2 meses en el cargo, fueron 11 partidos, de los cuales 4 fueron victorias, 5 empates y 2 derrotas. Además, había quedado fuera de la Copa Argentina con Almagro. Pero sí es cierto que había levantado el nivel, Unión había escapado de la zona más profunda de abajo, de hecho goleó como local a Independiente, y fue un bombazo la renuncia de Gallego Méndez. Pero ahora quiero ir al otro lado, justamente del lado de Liniers, porque se está diciendo que si bien es polémica esta llegada de Méndez, creo que si fuese otro equipo de los grandes, de los 5 grandes, se romantizaría de una forma diferente. Porque ¿qué? Diríamos, mirá aquel que dejó el club donde estaba para venir al club de sus amores en el momento más complicado de los últimos años y a poner el pecho. Siendo que Méndez no nos necesita, creo que ni en lo económico ni en lo deportivo, porque si Méndez quiere tener un buen presente y aspirar al futuro, no va a ir a un equipo con necesidades de sacar puntos desesperadamente. Pero creo que esto gigantiza la pasión que tiene Méndez por el club que lo formó, donde estuvo 6 años como jugador de fútbol. Totalmente de acuerdo. Y también repito lo que dije anteriormente, no es la primera vez ni es la última vez que va a pasar algo de este estilo. Acá porque Méndez es hincha del club y desesperadamente quiere venir a salvar al club que lo formó como jugador y que lo vio ser jugador profesional. Pasó un montón de veces en el fútbol argentino esta misma situación y va a seguir pasando. No es la primera ni va a ser la última vez. Sí, yo vuelvo a repetir, coincido plenamente con su punto de vista, el tuyo, Nahue, y el de Seba. También vuelvo a remarcar,
si un dirigente puede tener la potestad de echarte, de acabar el contrato cuando ellos lo desean, ¿por qué no puede hacerlo también el entrenador? Y si lo hace el entrenador, está mal visto. Volviendo al tema de Bragarnik, ¿vos creés, tenés alguna información, algún presentimiento de que en las próximas horas quizás otro ídolo de Vélez no esté más en el club? ¿Creés que Bacedas, con la llegada de Bragarnik, se puede desligar del club? No creo, yo por lo menos como pálpito, de eso sí que no tengo información, esto ya lo digo como un pálpito propio. Me parece a mí que quizás Cristian Bragarnik lo que puede llegar a hacer es no tomar la Secretaría Técnica, sino empezar a hacer como un apoyo moral de la Secretaría Técnica. Pero que Cristian Bacedas siga siendo el manager del club de acá hasta diciembre por lo menos, que es cuando termina el mandato de la Cruzada Renovadora, que es el frente que hoy por hoy es el que comanda en el Club Atlético Vélez Sarsfield. Volviendo un poquito al tiempo, no mucho, porque este tema ya está tapando lo que fue lo anterior en Vélez. Y yendo más a tu opinión, Nahuel, ¿cómo viste la salida del Tigre Gareca? El mal momento de Vélez se lo comió a un ídolo como Ricardo Gareca, que tuvo un paso, pero exitoso y de lo mejor de Vélez en los últimos años. ¿Crees que ya en la previa, antes de saber cómo le iba a ir al Tigre, era buena su llegada, siendo que ya es un técnico grande y que viene de dirigir selecciones, con lo que lleva otro ritmo de trabajo? Ahí ya en lo que es una opinión personal, yo creo que al principio la llegada de Gareca, el hecho de Gareca de inmolarse así como lo está haciendo Méndez ahora, la edad, la experiencia y como decimos el ritmo de trabajo fueron un factor muy importante. Me parece a mí que Gareca pudo haber hecho un trabajo mucho mejor, me parece que hubieron resultados que no se le terminaron dando, y yo te voy a dar una opinión personal que me parece que es la opinión personal de varios hinchas más, y es si quizás el partido ante Banfield en Liniers no terminaba 3-3 y terminaba 3-1, 3-2, si eso terminaba en victoria, hoy la historia sería muy diferente. Yo creo que Vélez habría empezado a repuntar a partir de ahí. Pero bueno, las cosas se dieron como se dieron y al final terminaron pasando las cosas que pasaron, ¿no? Gareca finalmente solamente logró ganar un partido de los 12 que pudo dirigir. En ese sentido es como vos decís. La dirigencia se lo terminó comiendo a él, así como también se comió, como se está comiendo a Bacedas ahora, pero también como se comió a Pellegrino anteriormente, como se comió a Prato posteriormente. Y así podemos estar con un sinfín de jugadores que si bien no son ídolos o no son importantes, hoy también se los han comido por el mismo egocentrismo propio. Ya se cargó la dirigencia a 4 directores técnicos, si querés decirlo, porque se cargó a Bacari, se cargó a Bacari por un boludo que hubo ahí en el medio con el entrenador de la reserva de Vélez en ese entonces. Con Alexander Medina lo mismo, con Gareca lo mismo y con Pellegrino lo mismo. Y con estos dos, el agravante de que estos dos últimos son figuras importantísimas en el mundo Vélez. En ese sentido, ya el hincha está cansado ya de la Cruzada Renovadora y me parece que el volantazo se va a terminar pegando en noviembre si es que las elecciones no se adelantan. Nahue, te quería preguntar sobre también, volviendo al tema de la llegada del gallego Méndez. ¿Sabés algo si él pidió específicamente que los culpables de romper el vestuario no formen más parte del club para él poder trabajar tranquilo? No sé si específicamente de sacarlos para renovar el vestuario. Lo que sí quiere y lo que sí ya se sabe es que va a empezar a pasar la escoba. De jugadores que ya tienen un ciclo agotado, un ciclo desgastado. Se espera que muchos de estos nombres, como lo son el nombre de Gianetti, por ejemplo, o el nombre de Leonardo Jara y muchos otros más, sí sea quizás sus últimos meses con la camiseta de Vélez. Y con respecto al tema refuerzos,
Por el momento solamente se sabe que se buscaría una columna vertebral. Con columna vertebral obviamente nos referimos a un arquero, un marcador central, un mediocampista y un delantero centro. Es lo único que se tiene información hasta ahora, pero la idea es dar por finalizado el ciclo de varios referentes que el mismo Méndez ya considera desgastados. Y hablando también, ¿no?, de este intento de la actual dirigencia, ¿no?, de la Cruzada, te pregunto sobre la petición de los socios, ¿no?, de una asamblea, del llamado a una asamblea extraordinaria, de una posible adelantamiento de las elecciones. No sé si sea lo más fructífero, ¿no?, porque todavía no hay una agrupación fuerte, me parece, que le pueda competir a los señores de traje, ¿no?, que están, creo que en mi opinión, destrozando el club y mandándolos al descenso. Y la más fuerte hasta el momento es Primero Vélez, una asociación que la encabezan Augusto Costa y Fabián Berlanga, gente que ya sabe lo que es Vélez, gente que ya hace mucho tiempo que ha sido parte de Vélez, y con mucha gente nueva, con mucho recambio nuevo, y es la más fuerte hasta el momento. Luego están está la agrupación La de Azulada, que es otra, que tiene a Lalo Rado, que es otro hombre que estuvo metido en la política de Vélez hace ya bastante tiempo, pero hay varias agrupaciones metidas y fusionadas en Primero Vélez, que me parece que es la más fuerte por ahora, pero no siento que sea la misma fuerza con la que quizás se pueda llegar a competir. Pensemos también de que se presentaron hace poco presentaron un proyecto formal, si se quiere, de un proyecto político en Vélez, no solo en lo político, sino también en lo social, porque el hincha de Vélez está 100% de acuerdo en una cosa, y es que el club tiene que seguir siendo de los socios, no como hasta ahora, que casi que parece una sociedad anónima. Y en ese aspecto me parece que lo primero que busca el socio, y lo que es probablemente lo más seguro, es que la Cruzada Renovadora en noviembre ya sea su último mes como comisión directiva del Club Atlético Vélez Sarsfield. Nahue, te hago la última de mi parte, por lo menos. ¿Cómo tomó los hinchas sobre la decisión de los dirigentes sobre los descensos, ¿no? Acá es donde llega la parte fuerte, ¿no? Porque uno de los que se opuso a no eliminar el descenso anual, por tabla anual, fue el mismo Sergio Rapizarda. Entonces, si bien uno piensa, bueno, se mantiene en su barco porque fue uno de los que estuvo de acuerdo a mantener el formato actual, también un poco está el pensamiento de decir, definitivamente este tipo quiere mandar a la B a este club. O sea, directamente este tipo no quiere a Vélez y lo está demostrando día a día. No es como si fuera necesario ya remarcarlo o confirmar de que Sergio Rapizarda no le importa ni un poquito Vélez. En ese aspecto el hincha no necesitaba de esta prueba para ello. Pero sí, el malestar fue bastante fuerte entre el hincha de Vélez con respecto a esta pequeña decisión. Bueno, para cerrar, Nahuel, quería aprovechar justamente lo que recién se mencionaba. Es la primera vez que nombramos la palabra descenso en lo que va de la nota, y es claramente lo que está preocupando al hincha y a la institución en sí, que este nuevo formato de implementarse un descenso por tabla general es lo que hoy está condenando momentáneamente, ¿no?, a Vélez. Si bien hoy Banfield, a pesar de haber sido derrotado por Belgrano, se mantiene en igualdad de puntos y hasta ahora estarían en un desempate. Falta mucho, claramente, pero si Vélez no despega rápido de la zona de abajo, podría pasarla muy mal, y de hecho, cuando falte poco tiempo para finalizar el torneo, podría ocurrir una crisis institucional agravada. Pensemos que Vélez no solamente tiene chance de descender en este campeonato, si se salva por cualquier milagro en el próximo en la tabla de promedio se empieza último. O sea, no es una situación para tomar a broma, por lo menos en lo que es de puertas adentro en Liniers. Ya el malestar es muy grande en todo Juan B. Justo 9200, y me parece que es el momento de
para el Gallego Méndez, por lo menos en lo futbolístico, tomar el volante, girarlo completamente y empezar a sacar puntos, la mayor cantidad de puntos que pueda, para que Vélez, si bien va a arrancar mal, si bien va a arrancar con un poco más de peligro en la próxima temporada, la sumatoria de puntos es inminente, es necesaria para que la situación no sea tan grave como ya lo es ahora. Bueno, Nahuel, la verdad un gusto haberte tenido con nosotros en Fútbol con Tres Estrellas. Un placer haber compartido esta charla y sobre todo poder compartir este hecho en sí que en los medios más difusivos no se trata y parece ser que un poco silenciado. Pero de igual manera quería destacar que es muy malo lo que está pasando con Vélez, un club que en las últimas 2 décadas ha hecho las cosas bien porque ha competido de igual a igual con los equipos más grandes, y este mal momento sin dudas podría llevarlo a una debacle que quizá sería muy difícil poder volver. Sí, totalmente. Yo siempre dije medio en chiste el día domingo, que fue el día de la explosión, es que le hicieron muy bien porque mientras todo el mundo estaba hablando de la despedida de Riquelme, Vélez estaba explotando puertas adentro. En ese sentido fue una anécdota muy dura, pero sí, es importante hablar de estas cosas porque no nos olvidemos de que Vélez es el segundo equipo que más años consecutivos llega en primera división, solamente por detrás de Boca. Y me parece que manchar esta historia no es algo que debería ser, y por eso es que se pide la renuncia de la comisión directiva, que evidentemente no está a la altura de un club como Vélez, que llegó a ser campeón del mundo. Sin dudas. Bueno, Nahuel, un gusto haberte tenido acá y algún día volveremos de vuelta a hablar, ojalá que sea con un mejor presente para vos que estás cubriendo Vélez. Esperemos que sí. El placer ha sido mío, muchachos, un enorme placer haber charlado un rato con ustedes de esta actualidad. De mi parte, muchas gracias. El siguiente bloque es auspiciado por Carnicería Lo de Rodrigo. Llega el fin de semana y no hay nada mejor que compartir un buen asado con tu familia y amigos antes de ir a la cancha a ver el club de tus amores. Pero claro, Carnicería Lo de Rodrigo tiene la carne con la mejor calidad, como la del número 10 de tu equipo, y encima al mejor precio. Sus sucursales se encuentran en Castelar Sur, precisamente en William Morris 2898, Barrio San Juan, y William Morris 3558, Barrio Marina. Carnicería Lo de Rodrigo, sponsor oficial de Tres Estrellas.